reunión. Buenos días, muchachos. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a dar inicio a la Buenos explicación. días, profe. ¿Cómo estás? Vamos a dar inicio a la guía desde todo el cuarto periodo, realmente, porque lo que se hizo con esta vez es una guía para todo el periodo. Lo que pasa es que son dos entregas, muchachos. O sea, hay que hacer una entrega ahorita este viernes y hay que hacer una entrega, pero dejemos hasta el sábado para esa primera entrega. Y hay que hacer una entrega en 15 días. Es decir, hay que hacer una entrega en 3 semanas más. Hay que hacer 2 entregas. Entonces, vamos a presentar aquí con compartir pantalla. Estoy dando un espacio pequeño mientras se unen los demás compañeros. La guía es bastante fácil. Es sobre lo que es el objetivo es explicar qué es electromagnetismo, qué es electricidad y magnetismo, pero se empieza también por una parte importante que es reflexionar sobre qué es la energía y los tipos de energía, las fuentes de energía. Todas estas cositas es muy importante para que nosotros podamos profundizar un poco más ese concepto de energía. Bueno, que tenemos hasta el momento, muchachos, 10 participantes. Bueno, también la situación de la hora. La hice a estas horas tratando de que no nos vaya a cruzar con otras asignaturas, porque en el horario de hoy, horario 2, tenemos esta clase a la primera hora. Entonces, pues, vamos a presentar la guía hasta donde alcancemos y, o sea, hasta explicarla hasta donde alcancemos unos 40 minutos del Zoom. Y espero que de pronto, pues, que se despejen las dudas que tengan al respecto a la misma. Bueno, guía de séptimo, aquí está. Espérame, compartir pantalla. Ya vamos a compartir. Aquí entró Samuel. Ya le estamos dando ingreso a Samuel. Bueno, yo por asistencia a las clases de Zoom doy una notica de más, pero no quiere decir que a los muchachos que no asisten se les vaya a poner fallos, se les vaya a poner mala nota, no. Solamente pues a los que asisten y hacen esfuerzo, por ejemplo, hoy de madrugada se les da una notica de más, que pues desde luego que les va a ayudar. Bueno, entonces vamos aquí a compartir pantalla ahora sí, y a los demás les vamos dando ingreso por el camino. Bien, muchachos. Ahí me están viendo bien la pantalla, muchachos, cuéntenme a ver. ¿Sí? ¿Me están viendo bien la pantalla? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, tengan en cuenta las entregas. Una entrega para el 30 de octubre, o sea, mañana, pero se le vamos a dejar hasta el domingo. La segunda entrega para el 20 de noviembre. Es la sugerencia estas dos entregas. Bueno, no es de camisa de fuerza esta primera entrega, pero sí me gustaría que de pronto se hiciera el esfuerzo de hacer esta primera entrega el 30 de octubre y con eso voy adelantando la calificación. Y no dejen acumular ustedes estas dos entregas para el 30. Entonces, perdón, para el 20 de noviembre, que es cuando finaliza el periodo. Entonces, significa que nos quedarían después de esto 3 semanas, que son pues bastante cortas porque vienen con 2 puentes. Entonces, en esas 2 semanas finalizaría ya el periodo. La clave del Classroom, muchachos, no la olviden acá. De séptimo E, de aquí está. Aquí está la clave del Classroom de séptimo E, para que ustedes la tengan en cuenta y puedan subir por ahí sus actividades. Tratar de no subir sus actividades a correo ni a WhatsApp, porque es que no es fácil calificar ahí y no se hace un procedimiento muy ordenado. No hay como tener todos sus trabajos en un mismo lugar que sea Classroom. Bueno, el tema, como les digo, muchachos, electromagnetismo.
¿Cuántas veces nos hemos nosotros encontrado con este concepto? Pues muchísimas, porque en nuestro hogar, ¿quién no sabe qué es la electricidad? Cuando se nos va el fluido eléctrico, que nos quedamos sin luz en la noche, cuando sea el fluido eléctrico que prácticamente se nos va el internet, no podemos entonces ingresar a clases a veces. Bueno, esto de qué es la energía eléctrica, vamos a entenderlo un poquito ahí y de dónde se origina la energía eléctrica, que es una base fundamental para nosotros comprender y también tener una noción de cómo ahorrar la energía. Bueno, entonces yo doy esta sugerencia, leer la guía completamente, junto con los conceptos que coloco allí, leerla, importantísimo leerla, comprender y si hay dudas, solicitar al apoyo del profesor o todos los recursos que tú consideres disponibles, como el internet, los libros, etcétera. Revisar las veces que sea necesario el concepto de fuerza eléctrica y fuerza magnética y ver si se relaciona con lo que tú ves en la cotidianidad. Eso es lo más importante. Para que tú aprendas un concepto, recuerda que este concepto es muy aplicado a lo que tú vives a diario. Por ejemplo, muchos se han preguntado cómo hace para convertirse la corriente eléctrica en las imágenes del televisor, por ejemplo. O cómo es posible que entonces tu computador tan pronto lo enciendas me puedas escuchar a tan larga distancia, me puedas ver, entonces y puedas ver también la guía que te estoy presentando. Todo eso parece mágico y si estuviésemos hablando de hace 100 años, eso parecería más bien una historia de ciencia ficción. Lo que estamos viendo ahorita, hace 100 años parecería como si de pronto eso fuera en otro planeta. Todavía no nos imaginamos cómo pueden ser las cosas en los próximos 100 años, con tanto del avance de la tecnología y las demás ciencias que están avanzando. Bueno, eh, yo solicito, presentar a tiempo las actividades, eh, 2 actividades para una sola guía, entonces hay trabajito, ya han pasado 3 semanas, esta primera entrega, y ahora viene la segunda entrega, que son otras 3 semanas. Debes asistir a las reuniones de Zoom, pero entonces la sugerencia es asistir, pues básicamente para resolver dudas. Bueno, la teoría, muchachos. Eh, Primero que todo, hay que definir qué es la energía. La energía, la energía está en todas partes, pero no es visible. Es decir, es algo que sentimos, pero no vemos. Por ejemplo, la energía calórica, el calor, no lo ves, pero ahí está. Estos días ha hecho bastante calor, entonces tú sientes que esa es energía que ahí la ves. En el caso de la luz, esa sí la ves, que es la energía lumínica. Pero hay otras energías que tú no ves. Por ejemplo, la energía del movimiento. Tú sientes el efecto del movimiento, pero lo que produce ese movimiento, pues no lo ves. Ahora, por ejemplo, si tú estás enfermo un día, tienes poca energía porque tu cuerpo está utilizando toda su energía en recuperarse o en combatir la enfermedad que tienes, una gripa, un dolor de estómago, entonces no quieres levantarte de la cama porque no tienes suficiente energía. Como también cuando de pronto trasnochas mirando televisión o alguna cosa, al día siguiente estás con poca energía. Eso significa que ahí en nuestro cuerpo y todo lo demás funciona con energía. Y esta energía nosotros, los seres vivos, ¿de dónde la obtenemos? Pues de otros seres vivos, plantas y animales. Entonces, de células vivas, nosotros obtenemos prácticamente el alimento que nos brinda la energía necesaria para mantener la vida. Entonces, como te puedes ver, la energía tiene muchas manifestaciones. Una muy sencilla, por ejemplo, si te dicen, bueno, vas a subir este bulto de harina al segundo piso, te das cuenta cuánto te esfuerzas en subirlo al segundo piso. Y después de subirlo al segundo piso, estás más cansado. Significa que tú entregaste energía para que ese objeto cambiara de posición. ¿Cómo vas a sentir ese efecto? Si tú lanzas el bulto de harina por el segundo piso, pues ahí va a haber un efecto. Y ese efecto se va a manifestar en la energía que tú entregaste para que ese objeto quedara en un lugar diferente. Que si luego lo lanzas desde un segundo piso, sientes el efecto de esa energía. A ver, entonces, la energía es un concepto que tienes que leerlo bastante, porque prácticamente, como te digo, la mayoría de las veces no es visible, pero sí son visibles sus efectos. La corriente eléctrica no la ves, pero sí ves sus efectos. Encender el bombillo, calentar la plancha, etc. Y esa es una energía. Igualmente, cuando tienes hambre,
sea, obviamente tu cuerpo te está pidiendo, necesito que me repongan la energía que estamos perdiendo de haber jugado todo el día, de haber estudiado todo el día. Entonces, y también en la noche necesito reponer la energía que he perdido y el alimento que tengo de reserva, convertirlo en energía. Entonces, ese concepto de energía, como te puedes dar cuenta, está en todas partes. En todas partes. Nosotros solamente utilizamos energía, no, todos los seres vivos. Una planta necesita de la energía del sol y necesita obviamente del agua para poder existir. Entonces, esas dos energías son las que mantienen a los seres vivos, pues prácticamente a todos. Lo que es la energía del sol, que mantiene la vida en la tierra. El astro rey mantiene todo vivo. Es decir, que el sol es el que nos está brindando la energía necesaria para que todos podamos vivir. Entonces, aquí yo te coloco este mapita conceptual. Hay muchos libros que los clasifican así: energías de movimiento y energías químicas. Las energías, ambas no son visibles, pero podemos sentir sus efectos. La energía mecánica es la energía del movimiento. Todas las energías mecánicas producen el movimiento. A una le llamamos energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo que se está moviendo. Por ejemplo, de pronto se está moviendo una persona de 80 kilogramos como yo y un niño de pronto como ustedes o menor de unos 30, 40 kilogramos. Si estamos corriendo a la misma velocidad, ¿cierto? Uno de los dos está gastando más energía, obviamente yo, porque peso 80 kilogramos. ¿Ves? ¿En qué momento podemos sentir el efecto? Si de repente yo voy saliendo por un lado y tú o otro compañero va saliendo por otro lado y en un momento dado nos chocamos. Si vamos a la misma velocidad, igual de rápido corriendo, obviamente yo entrego mi energía abruptamente y la persona que pesa menos va a sentir la recepción de energía y siente más el efecto. Se va a hacer resentir más. Igualmente, si te das cuenta, para un auto poderse detener, es más difícil detenerlo entre más pesado sea. Una volqueta, de pronto con unas 3 toneladas de peso de carga, si va a 20 kilómetros por hora, es más difícil de detenerla que un vehículo, un Renault 4, un Renault que apenas pesa 1 tonelada. Eso se manifiesta en que al frenar, entonces la horqueta puede ser que vayan igual de rápido, pero la horqueta que gusta, a pesar de que detiene sus ruedas, puede conservar el movimiento, la energía que lleva, ¿sí? Y empieza a entregarla al ambiente en forma de ruido de los frenos, en forma del calor sobre las llantas. Entonces empieza a entregar esa energía, pero ¿cuánto se demora hasta que se detiene? Pues que el vehículo pequeño puede hacerlo de una manera más rápida. Y el efecto es, al mover la volqueta, que lleve 3, 4 toneladas de peso, se va a gastar más gasolina que mover el vehículo de 1 tonelada. Bueno, eso es la energía de movimiento, la energía potencial. Es una energía que se tiene en virtud de la ubicación. No es lo mismo que tú tengas un balón en el segundo piso a que lo tengas en el tercer piso. Si lo lanzas del segundo piso, al caer al suelo va a tener un efecto no tan significativo o no tan impactante como si lo lanzas de un tercer piso. Eso significa que ahí hay una energía de posición, una energía de ubicación en diferentes lugares. Esta energía potencial tiene muchas interpretaciones, porque por ejemplo, a la energía química también dicen que es una forma de energía potencial. Entonces, esas son energías en virtud de su posición. Ahora, las energías químicas no visibles son un tipo de energía potencial, como te dice. Son las energías que están presentes manteniendo unidos los átomos de los elementos, ¿ya? Y formando las moléculas, y también la unión entre moléculas. Y son las energías también, esas energías de movimiento de los electrones, son los que generan la carga eléctrica. También generan el color de los objetos. ¿Cómo así que genera la carga eléctrica esto? Pues tú sabes que todos los átomos están conformados por electrones. Estos electrones en un cable conductor pueden estar recorriendo alrededor del cable, pueden estar fluyendo alrededor del cable, y a eso se le llama fluido eléctrico. Es decir, los electrones fluyen. ¿Cómo podemos hacer que los electrones se muevan? Podemos generar inicialmente un movimiento inicial o una carga positiva inicial y al otro lado negativa, y entonces los electrones van a pasar de un lado hacia el otro, del negativo hacia el positivo, y empiezan a fluir. Ahí se llama fluido o corriente eléctrica. Ese efecto es muy sencillo provocarlo nosotros. Si tomamos una penilla
friccionamos nuestro cabello muchas veces. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando electrones a la peinilla, a la estructura de la peinilla, la estructura química, y se lo estamos colocando en el cabello. La peinilla que ha quedado cargada positivamente. Y si la acercamos a un papel, el papel se pega porque ella le va a inducir una carga eléctrica al papel. Ella como es positiva, entonces le quita electrones al papel, inmediatamente entonces se van a pegar. Eso es el efecto de la corriente eléctrica, muchachos. Entonces, el ciclo de la energía es muy grande. El astro rey, que es el que mantiene la vida en la Tierra, tú lo ves acá, entonces mantiene todo. Y gracias al astro rey existen los otros tipos de energías. El combustible, que nos permite el movimiento de los autos, el movimiento del agua, que nos permite obviamente la generación de la corriente eléctrica, como podemos ver aquí en la diapositiva. Bueno, el ciclo de la energía, muchachos. Entonces, tenemos la energía radiante o energía del sol. Las plantas la convierten en energía química. Obviamente, esta energía del sol también es una energía térmica que también termina convertida en energía química en las plantas. Esta energía radiante puede convertirse en energía eléctrica y la energía química, que es absorbida por seres móviles como nosotros, termina convertida en energía mecánica. Generalmente, la energía, los efectos de la energía terminan convertidos en calor y de esa manera entonces regresa al ambiente la energía que nos ha entregado el sol, ya sea nosotros moviéndonos o haciendo cualquier otra actividad, entonces hemos convertido la energía en calor de alguna forma u otra. Muchos tipos de energía. Entonces, mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonora, que no la he mencionado. El sonido es otra forma de energía. Tú no puedes ver el sonido, pero sí sientes el efecto. Entonces, son muchas las formas de energía. Ahora, muchachos, ¿cómo se genera la energía eléctrica? Principalmente hay dos formas de generar la energía eléctrica. Una de esas es por calor y la otra es por agua. Entonces, ¿cómo es eso del efecto del agua? Pues bueno, si nosotros tenemos muchísima agua, colocamos un embalse, ¿sabes? De pronto el nivel del agua estaba por aquí abajo, pero si construimos este embalse, entonces el nivel del agua subió. ¿Y para qué caramba necesitamos el nivel del agua tan subido? Pues a mayor profundidad, más presión. Entonces, si hacemos que el agua pase por este tubo, por esta tubería, aquí pasará a una velocidad muy grande. Ahora, si en esta parte nosotros tenemos una rueda con aspas, que obviamente al encontrar el agua estar pasando por ahí, la hace girar a una gran velocidad, se mueve a gran velocidad. Y aquí yo voy a tener entonces un campo magnético, o sea, dos imanes. Inmediatamente en cada uno de ellos se van a generar electrones, paso de electrones, porque este movimiento de una rueda, y aquí tengo imanes, entonces los electrones empiezan a fluir y a pasar. Inmediatamente son llevados a un regulador porque se producen muchísimos y luego a un cableado donde va a llegar a los hogares. Aquí está el posto y el posto entonces va a llegar a los hogares. Entonces ese es el ciclo de producción eléctrica hidráulica. ¿Sí? Nosotros tenemos hidroeléctricas en el país, por supuesto. Tenemos aquí nomás en Chivor, y tenemos varios embalses también en el Cisga, yendo a Bogotá, donde se hacen bueno, el agua en grandes profundidades. Aquí, ahorita vamos a mirar una esquemita mejor y se produce esa corriente eléctrica. También puede suceder que ese movimiento de esta rueda, que le llaman Penton, se produzca cuando calentamos agua, calentamos agüita, que está el sitio donde la estamos calentando. Bueno, trato de dibujar una caldera, calentamos agua y el agua se vuelve vapor completamente y la seguimos calentando y el vapor entonces alcanza gran presión. Si hacemos pasar ese vapor por un tubo y en tubo llega hasta una rueda Penton de esas que se gira a gran velocidad, entonces inmediatamente en medio de dos imanes
en cada uno de los imanes va a recoger electrones que son llevados obviamente a un transformador para que de pronto no vayan tan fuertes a un regulador y luego van a los hogares. Ten en cuenta que para los dos casos necesitamos una energía hidráulica y el otro necesitamos energía de un combustible para calentar el agua. O sea, necesitamos de combustible como el carbón. Bien, muchachos. Entonces, esas son dos formas de producción de energía eléctrica. Entonces, aquí en este dibujito yo te coloco la energía eléctrica la podemos producir, entonces puede ser por calor, puede ser el mismo sol también podría producirnos el caso de los paneles solares, hoy día están de moda, los paneles solares convierten la energía lumínica en energía calor, energía eléctrica, la energía hidráulica ya la vimos, la energía de los vientos, la mareomotriz. Bueno, aquí nos dice este mareomotriz es la fuerza en las olas también pueden hacer un movimiento sobre la rueda, entonces la energía del viento, energía eólica, y energía geotérmica, el calor contenido en la parte interna de la Tierra, utilizado para calentar el agua y producir el movimiento en las ruedas Penton. Bueno, esos son algunos de los conocimientos de que tienes que comprender cómo se origina la corriente eléctrica, cómo llega a tu casa. Yo te invito a que veas más videos acerca al respecto de la corriente eléctrica para que quedes un poco más satisfecho con el tema. Bueno, las fuentes de energía, la principal es el sol. El sol, de ahí obtenemos energía calórica, energía lumínica y energía eléctrica. Recuerden que el sol es la energía más importante porque sostiene la vida en la Tierra. Otra fuente que es agotable de energía es la energía que nos produce el carbón. Produce energía térmica y energía eléctrica. El carbón, muchachos, igualmente se gasta, es una energía no renovable, es decir, que si un momento dado se va a terminar. Y el otro es el petróleo, que también es una energía agotable, del cual nosotros sacamos gasolina para el movimiento de nuestras máquinas, autos, etc. También con eso producimos calor y también producimos electricidad. Y la energía del viento, que va a producir lo mismo, el agua. Pero esta última energía, muchachos, esta última, que es una fuente de energía que se utilizó en el siglo pasado, que es la energía atómica. Se tomaban materiales que se descomponen muy fácilmente al ambiente y se convierten entonces en energía. Esto produce grandes desechos tóxicos que contaminan más el ambiente. Entonces, producir energía eléctrica, producir energía a partir de formas radioactivas, pues no es muy rentable en términos económicos. Nosotros sabemos lo del desastre que se presentó por el tsunami en Japón, que permitió el daño de una planta de energía nuclear y dejó un descubierto cuánto nos puede producir esto en costos ambientales, cuánto puede dañar nuestro ambiente. Bueno, entonces estas son un recorrido por las muchísimas maneras de energía, muchachos, que nosotros, aquí hay más fuentes de energías, otra clasificación, son energías no renovables y energías renovables. Las no renovables son las que no podemos nosotros, se van a agotar un momento dado porque estas cada vez empiezan a gastar. Básicamente son los combustibles como el petróleo, el carbón y el gas natural. Prácticamente se gastan. Les digo, son de origen fósil porque hace muchísimos años estos materiales fueron seres vivos. Entonces, por eso dicen, por eso son restos de fósiles. Entonces, lo que es el petróleo, carbón, gas natural, son productos de restos de sedimentos de plantas y animales que fueron depositados y entonces han sido transformados en esos combustibles. Y la parte nuclear, que obviamente no es muy aconsejable por la cantidad de contaminación. Y las energías renovables son las energías inagotables, con la más importante de todas, la energía solar. Y las que no son solares están la del mar, la de la tierra y algunas celdas de hidrógeno, que bueno, el costo no permite entonces tomarla como fuente. La energía solar, listo muchachos, y estas de este lado se llaman energías limpias, porque no producen desechos al ambiente. Bueno, así muchachos, encontramos mucha información sobre energía, que se la paso. Este dibujito que yo hice acá
Está relacionado, muchachos, como el sol toma el dióxido de carbono y el agua. Las plantitas toman dióxido de carbono y agua y gracias a la energía del sol lo convierten en glucosa. La glucosa se convierte en almidón, sacarosa, lignina, todo el material que constituye las células vegetales. Y este material es consumido por los herbívoros. Los herbívoros lo consumen, lo incorporan a sus células, o sea, sus células son constituidas por este material más evolucionado, obviamente, que las plantas, pero ellos, a medida que ocurre esto, ellos respiran oxígeno. ¿De dónde proviene el oxígeno? Bueno, generalmente en esta reacción química, el dióxido de carbono y el agua se va a convertir en glucosa, en C6H12O6, y se va a convertir en oxígeno. Y eso hace, entonces, que el oxígeno en la tierra nunca se acabe, porque las plantas lo están regresando. Los herbívoros respiran el oxígeno, consumen la glucosa y regresan dióxido de carbono y agua para que las plantitas vuelvan y nuevamente lo conviertan en glucosa y oxígeno. Es decir, ese es un proceso que ocurre todo el tiempo. Tanto los animales como las plantas y nosotros vivimos en una continua armonía unos con otros y todos nos necesitamos. Nosotros necesitamos mucho más de las plantas, de lo que las plantas necesitan de nosotros. Es decir, que las plantas son más independientes que nosotros. Nosotros somos unos seres muy dependientes, que sin ellas no tenemos oxígeno, ni empieza el proceso de producción de glucosa para que tengamos alimento. Bueno, posteriormente, muchachos, la degradación de la energía. La energía la podemos convertir en eléctrica, en química y mecánica. La energía eléctrica es un capítulo grande que dedicamos acá. Entonces, primero que todo, recordarte que a través de un cable conductor, lo que van pasando son electrones. Electrones son los que pasan a través del cable conductor y eso es lo que llamamos corriente eléctrica. ¿Dónde se genera este paso de electrones? Se generan las fuentes de producción de energía eléctrica, como ya lo explicamos, térmica y hidráulica, principalmente la más utilizada. Si es térmica, necesitamos carbón, necesitamos para poder calentar el agua, esa es una. Y también necesitamos agua. Mira, aquí tengo la explicación ya de una hidroeléctrica. Mira el embalse, pasa el agua y aquí viene entonces la rueda Penton, los imanes, donde se está recogiendo la energía, la red eléctrica y ya la parte domiciliaria, el transformador. Hay muchos esquemitas que puedes revisarlos. Aquí tengo otro, por ejemplo, otro diseño. Mira el embalse, pasa el agua, aquí está la rueda generadora y el imán donde se están generando, mira los imanes, donde se está generando la corriente eléctrica y va a llegar inmediatamente a los transformadores y luego pues al uso domiciliario. Entonces estos son varios esquemitas de lo que son las termoeléctricas, las hidroeléctricas, perdón. Así sucesivamente, en este caso tenemos una termoeléctrica, muchachos, para que tú revises el esquemita, mires más diseños. Esta es la caldera, aquí estoy calentando el agua, aquí necesito, desde luego, necesito combustible como carbón para poderlo quemar, que se me convierta en calor, y el agua que está pasando por estos serpentines se vuelve gas, sale a gran presión y mueve aquí la rueda. Ahí está la rueda y ahí está el alternador donde está recogiendo la corriente eléctrica, luego va al transformador y el transformador entonces al uso domiciliario, como tú puedes ver. Si te das cuenta, esta agua que se calienta luego vuelve a enfriarse. Por eso si tú ves en unas termoeléctricas, ves siempre unas de estas torres grandes que están produciendo agua, producen grandes cantidades de vapor, porque obviamente en el proceso de enfriamiento, entonces hay mucha cantidad de agua que se vuelve gaseosa. Bueno, esos son entonces, muchachos, las termoeléctricas. Entonces ahí está el esquema. ¿Ok? Entonces algunos efectos de la corriente eléctrica: calentar la plancha, calentar la licuadora, calentar la luz, producir la luz. ¿Ok? Y vienen algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es la carga eléctrica? Entonces, una partícula que se encuentra cargada eléctricamente es porque ha perdido o ha ganado electrones. Entonces, aquí una carga eléctrica es un pedazo de metal o una parte de un material
que ha perdido o ganado electrones y entonces tiene carga positiva o carga negativa. Ya forma como un polo que está listo para quitar electrones de otro o entregarle electrones a otro. Entonces, esta es la carga eléctrica, primera definición, fuerza eléctrica. Bueno, si nosotros tenemos dentro de unas placas cargadas eléctricamente, pueden ser en forma positiva o en forma negativa, inmediatamente se establecen unas líneas de fuerza, eso, y si colocamos una carga ahí, digamos negativa, entonces damos una carga negativa, entonces si tratamos de moverla hacia la parte positiva va a ser muy fácil, pero si tratamos de moverla hacia la parte negativa, entonces va a ejercer un rechazo con respecto a lo negativo y una atracción con respecto a lo positivo. O sea que aquí tendríamos que hacer una fuerza para poderla mover. A eso le llamamos fuerza eléctrica. ¿Eso cómo se traduce? La fuerza eléctrica puede traducirse de muchas maneras. Se puede convertir en voltios. O sea, por ejemplo, que tú tienes en el toma corriente es una platina positiva negativa, que al hacerle pasar un conductor, inmediatamente los electrones van a fluir del positivo a negativo y lo van a hacer a través también del cableado. Entonces, a través de eso, entonces los electrones de aquí de este lado van a pasar hacia el otro lado, van a tratar de pasar y al pasar, entonces aquí originan un efecto. En alguna parte originan un efecto, por ejemplo, el encendido de una bombilla. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pasar también por el filamento de la bombilla y el filamento es una resistencia que se opone al paso de los electrones y produce entonces la luz. Como pueden ver, muchachos. Entonces, ese será, ahí tendríamos nosotros lo que es el efecto de la fuerza eléctrica. Potencial eléctrico, el potencial más exactamente definido es la cantidad de corriente que puede producir por ejemplo, un toma corriente. Ese es el potencial. Se está midiendo también en voltios. Esta es la definición física, la definición en ciencia, ¿sí? La distancia entre dos cargas y si una carga sometida ahí, vamos a medir qué tanta fuerza necesita para desplazarse a un lado y a otro, y eso le llamamos potencial. En otras palabras, es prácticamente el interruptor de corriente. Y la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que pasan en un conductor en la unidad de tiempo. Aquí estoy referenciando por varios dibujitos. Pero también está la resistencia eléctrica, ¿sí? Mientras por un lado tratan de pasar los electrones, por el otro lado, por un lado tratan de pasar los electrones, por el otro lado el material se resiste a dejarlos pasar. Esa resistencia se mide y es el resultado en ohmios. Ohmios. Es una resistencia eléctrica. Bueno, entonces, bueno, muchachos. Ahora bien, nosotros revisando, bueno, aquí hay una simbología. ¿Por qué? Porque para el uso de la corriente eléctrica nos valemos de un dispositivo de diseño que se llama el circuito eléctrico. En el circuito eléctrico van a ir algunos elementos como son el que genera la corriente eléctrica, lo representamos ahí, que llamamos la fuente electromotriz, el cable conductor, que mire cómo lo represento, ¿sí? Obviamente va a ir las resistencias que le quita fuerza a la corriente eléctrica, van a ir los condensadores, que son sitios donde se almacena energía y se puede reforzar la corriente eléctrica, o alternadores, ¿sí? Esos son algunos de los elementos o capacitores. Esto no sé, este es más larguito así, bueno, uno largo y uno corto. Entonces, nosotros, esto en toda nuestra casa está llena de circuitos eléctricos, ¿sí? El interruptor, donde almacenas energía, la resistencia, que es donde se ve la manifestación, sea el televisor, sea la plancha, sea el bombillo, etc. Y la fuente generadora de energía, que es el transformador de corriente que hay en la calle. Entonces, date cuenta que siempre hay circuitos en todas partes de tu casa. Entonces, hay circuitos y hay varias formas de diseñarlos. Unos son en paralelo, otros son en serie. Un ejemplito. Por ejemplo, los que son circuitos en serie son los que estoy conectados varios dispositivos uno después del otro. Entonces, aquí el circuito en serie. Conecto un dispositivo, un bombillito de Navidad, por ejemplo.
y uno después del otro. Estos son circuitos en serie. Entonces, uno de los efectos es, muchachos, que ustedes se dan cuenta que esos bombillitos, si se daña uno, los demás no prenden, es decir, no dejan pasar la corriente. Que se llama en serie porque la corriente puede pasar en serie a varios, ¿sí? Pero si se conectan circuitos en paralelo, por ejemplo, bombillitos, caso por ejemplo los de la casa, se los conecto en paralelo, entonces puede que se interrumpa un bombillo, pero el otro no, porque puede recibir corriente de la otra parte. Entonces, si te das cuenta, son dos diseños que tú los vas a ver en diferentes circunstancias de tu casa. Bueno, no. Aquí vamos a borrar un poquitico para que, bueno, vamos a aproximarnos ya hacia lo que se aspira a que desarrolles en esta actividad. Son conceptos muy fáciles. Yo solamente te pido desde que consultes un poco en internet sobre estos conceptos, sobre lo que es un circuito eléctrico, te enteres más de lo que es una resistencia, que es un inductor de corriente, que es bueno, todas esas cositas para que logres mejorar, logres hacer bien la actividad. Entonces, en el primer, hacer un dibujo en el cual es la primera entrega, presentes más de una forma de energía. Debes indicar cuál forma de energía está representando. Un dibujito, por ejemplo, un paisaje dibuja el viento, es energía eólica, dibuja las olas del mar, eso es energía del mar. ¿Sí? Si dibujas, por ejemplo, una caída de agua, estás mirando lo que es la energía hidráulica, todas esas cositas. Coloca un dibujo de un aparato eléctrico de tu casa, que sea licuadora, plancha, e investiga cómo funciona y presenta una manera de interpretar cómo trabaja, o sea, un esquemita de cómo trabaja, el más simple, que tú ya lo dibujas. Investiga qué es el motor eléctrico, cómo funciona. Varios experimentos se hicieron en el colegio, muchos estudiantes diseñaron motores eléctricos, pero fáciles, con dos alambritos y todo, y se puede simular el movimiento del motor, cómo es eso, cómo funciona. Crea una historia con personajes o dibujos, tú haces dibujitos, lo que quieras, donde se muestra la definición de las diferentes formas de energía y su conservación. Hacer, investigar las formas de ahorro y conservación de energía, 5 hábitos que tienes que implantar en tu casa para ahorrar energía. Investiga y consulta cómo se deben conectar los bombillos y instalación de la iluminación navideña, son en serie, cómo se deben conectar. Escríbelo. Averigua las calorías que tienen los siguientes alimentos: la pizza, la papa, la naranja. Eso lo buscas ahí en internet. Las calorías es una forma de energía. ¿Cuánta energía potencial tiene una pizza? ¿Sí? Manzana, arroz. En uno de tus desayunos, averigua cuántas calorías consumes. ¿Sí? Eso lo haces sacando una lista de alimentos que consumes y averiguas en internet cuántas calorías tienen. Y según ahí te dice tantas calorías por gramo, más o menos calculas cuántos gramos consumes de pan, cuántos, más o menos. Y eso sacas un balance de energía y eso lo contrastas. También en la internet dice un niño de tu edad cuántas calorías necesita para estar bien a diario. Luego averigua según eso. Esto es para la segunda entrega, saber colocar muchos tickets, un circuito eléctrico, ¿no? Colocar diferentes tipos de circuitos eléctricos porque son importantes para la ciudad y tu casa. ¿Qué cuidado debes tener con la corriente eléctrica? ¿Cómo se genera la corriente eléctrica en tu ciudad? ¿Cómo la generan en esta ciudad? ¿De dónde depende la corriente eléctrica? ¿Es hidroeléctrica o es termoeléctrica? ¿Cómo se ahorra energía en tu barrio? ¿Por qué al hacer una reparación eléctrica debes cortar el fluido eléctrico? Evitar que de pronto una descarga eléctrica te haga daño. Básicamente es eso, describirlo. ¿Cuáles circuitos ves claramente en tu casa? Una esquemita. En el recibo de la luz determina la cantidad de corriente que se consume en tu casa y luego saca un promedio de la cantidad de corriente que se consume a diario en tu casa. Eso está en kilovatios, lo pasas kilovatios por día, entonces sacas cuánto se consume en el día. Un plano de circuito no es muy grande, identifica con todo esto. Entonces, bueno, para que antes de que se nos vaya, listo muchachos. Ese sería el trabajito que hay que hacer en estas 2 semanas. Me voy a tomar aquí el pantallazo de evidencia antes de que se me corte la comunicación. Como aquí otro pantallazo de evidencia, muchachos, de asistencia. Como les digo, no es para de pronto poner mala nota a los que no asisten. Muchachos, cualquier duda, cualquier cosa, por favor me comunican.
Ya estoy a punto de que se me corte. Un abrazo grande, muchachos. No salgan de casa si no lo necesitan. Y que saquen provecho de este aprendizaje. Está muy fácil estas guías, muy divertido.